Buenas noches, ¿cómo están? Vamos iniciando el programa Visión Gerontológica. Como ya saben, todos los martes a las 6:45 de la tarde. Y hoy día tenemos un muy importante invitado, que es el doctor Daniel Rodríguez. Y realmente era un tema que yo considero, y todos seguramente deberíamos considerarlo así, de alta importancia, un tema absolutamente vital, como es el tema de la actividad física y el deporte durante el proceso de envejecimiento. Muy bien, entonces vamos a conocer un poquito de la trayectoria de nuestro amigo el doctor Daniel Rodríguez, que nos cuente un poquito de... Bueno, Luigi, muchas gracias por tu invitación a la doctora Karina. Eh, Me presento, mi nombre es Daniel Rodríguez, yo soy médico de profesión, tengo una especialización en medicina de la actividad física y el deporte. Digamos que es una especialización médica la cual nosotros nos aplicamos como médicos para entender los efectos que tiene el ejercicio en diferentes sistemas del cuerpo y cómo usarlo como una medida preventiva de tratamiento y de mejoría de la calidad de vida de todos los pacientes, siendo una medicina económica y efectiva que tiene toda la evidencia científica respaldando el ejercicio como moneda fundamental para una calidad de vida óptima. Yo trabajo en la unidad de rehabilitación cardíaca, bueno, yo soy colombiano, yo trabajo en la unidad de rehabilitación cardíaca de una ciudad cerca de Bogotá, la capital, que es Villavicencio, la capital del Meta, es más o menos a 2 horas de Bogotá y pues es una zona que inicialmente pues está un poco alejada de los servicios de rehabilitación que tan importantes son para todos los pacientes y en este caso la especialidad, digamos, el área en el que yo trabajo, que es la rehabilitación cardíaca, enfocado netamente a no solo los pacientes cardiópatas con alguna enfermedad ya establecida, sino con los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, pacientes con ¿Ah? alguna enfermedad ya de base que deteriora su sistema cardiovascular y los sistemas que alimentan el sistema cardiovascular. Y al saber que ponerlos en un plan preventivo de ejercicio, pues van a obtener mejores resultados de adherencia a sus tratamientos y de mejoría de su calidad de vida adoptando estos tipos de estilo de vida que tan olvidados estamos. Claramente la mayor población de mi repertorio de pacientes son adultos mayores, los cuales pues no están adecuados o no han sido incitados a hacer actividad física, a hacer ejercicio, que esa es una de las cosas que digamos, es mi labor, promover ese hábito saludable en toda población y en este caso pues los adultos mayores es una rama fundamental, los cuales prevenimos miles de complicaciones. Adicionalmente, pues estoy también haciendo valoraciones de riesgo cardiovascular en unas IPS cardiológicas, personas que tienen igual alto riesgo o que ya tienen alguna enfermedad establecida y que deben sí o sí cambiar sus hábitos de vida, eh, como una moneda fundamental para su tratamiento. Entonces, bienvenido, estoy pues apto a todas las preguntas que podamos hacer una charla muy amena acerca del ejercicio, que es un tema increíble y cómo afecta de una Sí, manera tan positiva en los adultos mayores. no hay nada que hacer. Sí, efectivamente, el tema de la actividad física. Ahora, eh, uno de los cuestiones que se plantean, ¿no? Es desde cuándo una persona eh, comienza ya a desarrollar una actividad física, podemos decir, ya eh, constante, ¿no? O sea, ya algo que, y en algunos casos, se trata de personas que desde jóvenes ya estaban acostumbrados a bastante movimiento. Sobre todo, algunas personas mayores de actuales, yo diría, porque en ese tiempo no había esos dispositivos esa tecnología que de alguna manera también tiene su lado negativo, ¿no? Sí, claro. Porque hace que la gente se mueva menos. Eso es Sí. cierto. Sí. A lo largo de la historia, digamos, nosotros desde que tenemos nuestros antepasados, pues ellos estaban acostumbrados a cambiar de lugares de vivienda, de
conseguir su propia comida, de trepar, de cazar, todo eso, Sí, pues sí, lo sí, claro. traducimos ahorita es actividad física y es ejercicio, el cual se traduce en movimiento, en contracciones musculares, en gastar energía, que el trabajo pues lo fue volviendo de una manera mucho más sedentaria, y ahí es donde apareció ese concepto de sedentarismo, ¿sí? Que es un factor de riesgo cardiovascular que se está Ah, equiparando igualmente con el tabaquismo, con el alcoholismo, con la dislipidemia. Entonces, pues el sedentarismo coge un papel fundamental. Y si quisiera de pronto dejarte unas definiciones importantes que quiero que tanto ustedes como la audiencia conozcan, y son las sí, definiciones de cuando hablamos de hacer actividad física, hablamos de hacer ejercicio y hablamos de ah, hacer deporte, porque muchas personas tienden a claro, confundir estos términos y pues cada uno sí, tiene su definición me parece específica. bien. Ujú, La actividad física la definimos como cualquier actividad que genere un gasto energético por claro, encima de lo basal. Eso es fundamental que tengamos en cuenta. Ahí entran, digamos, actividades como el caminar y transportarnos al trabajo, el subir y bajar escaleras, el sacar a la mascota, los quehaceres del hogar, esos movimientos que nosotros hacemos, digamos, en nuestra rutina y que tenemos que empezar a adoptar, los llamamos actividad física. Pero cuando pasamos a la siguiente definición, que es ejercicio, el ejercicio ya implica tener actividades planificadas, estructuradas y con un objetivo principal. Entonces ujú, ya yo destino una parte de mi día o cuantos días a la semana en realizar una actividad que va a comprender inicialmente una actividad de estiramiento, después una actividad cardiovascular, de fuerza y de flexibilidad, y con el objetivo de mantener mi salud, mejorar mi masa muscular, prepararme para una competencia. Entonces, digamos que esos términos que nosotros hablamos de ejercicio, pues implican una constancia, implican un claro, orden en la ejecución de las claro, actividades y un objetivo. Y el deporte, pues claramente es una actividad planificada, estructurada y con un objetivo que siempre es para la competencia. Entonces, desde que claro, yo compita por ser el mejor en mi barrio, ya estoy haciendo deporte, o incluso por una medalla en una maratón o por un trofeo en un campeonato, ya estoy practicando deporte como tal. Entonces, fíjate que cuando uno habla de hacer ejercicio, pues implica un mundo de prescripción, tal cual como un medicamento. Tiene un horario, tiene una frecuencia, tiene que no pasarse de tanta intensidad para lograr los objetivos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en el adulto mayor, pues eso es fundamental, porque ahí vamos a controlarle la carga de ejercicio a nuestro paciente y no vamos a generarle efectos secundarios del ejercicio, dolores musculares, que la tensión se altere, que la glucometría se altere, en estos ajá, casos, digamos, que tenemos presentes. claro, o sea, el efecto del ejercicio es protector, ¿no? Sí, hay un efecto protector y al mismo tiempo fortalecedor. Es Sí, decir, la protección la da más que todo los efectos a nivel muscular y a nivel claro, de actividad del sistema nervioso autónomo, que comprende el sistema cardiovascular, digamos. Si nosotros ponemos a latir más nuestro corazón y a contraer nuestros músculos, pues la regulación metabólica del azúcar, del colesterol, de las sustancias que regulan la tensión arterial, del estado de ánimo, de hormonas como la serotonina, la dopamina, todas esas hormonas que controlan también el estado de ánimo, pues van a ser fundamentales. Y eso lo logra una simple contracción muscular. Entonces, nosotros al momento de prescribir ejercicio como deportólogos o como especialistas en ejercicio, pues tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente, su clasificación de riesgo, y pues ahí dar la mejor prescripción para que saque los mejores beneficios, tanto como una prevención primaria como una prevención secundaria en el caso que ya presente la enfermedad. así es. Bueno, antes de pasar a la pregunta de la doctora Karina, me gustaría eh, ver esto. ¿Hasta qué punto, digamos, el ejercicio en general puede producir un fortalecimiento? Un tema que me que, que quería decir tiene que ver con algo que, allá, la gente, por ejemplo, que va a un gimnasio, ¿no? En un gimnasio se supone que aumenta, genera hipertrofia muscular y todo lo demás. Pero hay personas que piensan que en realidad lo que a ellos les interesa son básicamente nuestra funcionalidad, o sea, Sí, lo que podemos hacer. Y entonces,
ahí incluso cuando hablamos de personas que son extremadamente fuertes, o sea, porque los músculos grandes, pero, pero hay otros que bailan, o sea, que tienen una flexibilidad, un equilibrio y son delgados pero fibrosos, o sea, con una musculatura delgada pero muy fuerte, los ligamentos, todo esto. O sea, es decir, que una persona podría de cualquier, bueno, no de cualquier edad, pero sí podría participar en cualquiera de estas dos actividades. Sin lugar a dudas, cuando uno, digamos, empieza el abordaje de prescripción de ejercicio de los pacientes, pues uno tiene que partir del estado clínico de cómo él está en la condición de movilidad, la condición de calidad de vida, la condición de independencia de esta persona para poder ejecutar el tipo de ejercicio que él necesita. Ejercicios desde ir al gimnasio y cuadrar las cargas de fuerza que necesitan para generar las diferentes cualidades de la fuerza, porque no siempre el más musculoso es el más fuerte y no Sí, siempre pues. el que tiene menos músculo es el menos fuerte. Como tú bien lo mencionas, hay bailarines, los ciclistas tienen una potencia impresionante en las Ah, piernas y son iba a decir. personas que no poseen una gran masa muscular, pero los pesistas o los que practican la halterofilia tienen una inmensa masa muscular, pero les dura unos pocos segundos en ejecutar Ah, ese tope de potencia y ya claro. necesitan un gran tiempo de descanso. Entonces, en el momento de uno clasificar el paciente a qué tipo de ejercicio necesita, pues uno tiene que tener en cuenta el objetivo al cual se está brindando y Ah, el tipo de ejercicio que puede ejecutar, ¿sí? No es lo mismo el objetivo que tenemos para mantener la salud, el objetivo que tenemos de una persona que tiene artrosis degenerativa, que presenta unos dolores claro. impresionantes y que tenemos que Y controlar pues, los rangos de movimiento, tratar de ejercicios que no tengan unas flexiones o movilidad articular muy importante para que su articulación repose un poco, o tipos de ejercicio como la natación que tienen bajo impacto en articulaciones, o la gente cree, por ejemplo, que la bicicleta es muy mala para las rodillas, pero en realidad es el mejor ejercicio que podemos hacer porque reduce muchísimo el impacto. Entonces, el tipo de ejercicio es muy importante a la hora de ejecutar una buena prescripción para que esta persona se adecue a uno, el hábito, porque inicialmente necesito que esto se vuelva un hábito, tal cual como nos lavamos los dientes, como vamos al trabajo, cómo nos acostamos a dormir, que esto sea un hábito de una rutina del día a día. ajá, bien. Bien, ahora adelante, Karina, ¿cómo estás? La doctora ¿Qué tal? Karina. ¿Cómo están? Buena tarde, mucho gusto, Daniel. Hola, Luigi. ¿Qué tal, Sheila y Sebas? Estamos pues contentos hoy de compartir algo tan importante y que dejamos por un lado. Sabemos, y bien lo dijiste, Daniel, que de 1,8 a 2 millones de personas mueren al año a nivel del mundo por el sedentarismo. Eso es lo que hace que empiece a ocupar el sedentarismo, ahí sí que ese podio de los lugares del tabaquismo, las adicciones y todo lo que nos conlleva a muertes prematuras. También hablamos que si llevamos a la persona a que camine, por ejemplo, de 7,000 a 10,000 pasos día, pues sabemos que eso va a llevar a tener calidad de vida y que obviamente lo hemos dicho y en muchos de nuestros eventos, que el cuádriceps, pues ese es nuestro músculo de la longevidad, o sea, el órgano de la longevidad es el aparato muscular y nuestro cuádriceps, nuestro músculo rey. En esa línea, pues nosotros tenemos ya todo ese conocimiento, pero aquí en Guatemala, te digo, aunque ha habido un auge de llevar la actividad física a los barrios para personas mayores, justo lo que no tenemos es lo que tú hacías ver, ese plan real de evaluación. Entonces tú ves ahora Claro. que prolifera el tai chi por los barrios, la zumba por los barrios, ahí sí que viene Beto, que es de Colombia, ¿verdad? Hace el hecho de que la zumba se haya hecho tan popular, que este tipo de acciones, pero
no se dosifica y eso hace que en algún momento lleve a que puedan tener, no como factor protector, sino un factor de desgaste. ¿Ustedes tienen algún programa controlado, progresivo que se haga o estamos bajo la misma línea que acá nosotros en la cual estamos como de pronto, bueno, sí, ahora hay que movernos, hay que hacer, ahora hay que tener tal evento y estamos trabajando en esa misma línea, Daniel? Sí, digamos que siempre es importante y en todas las consultas uno trata de hacer una anamnesis deportiva, como la llamo yo, ¿sí? ¿Qué tan funcional y qué tanto movimiento tiene nuestro paciente? Hay pacientes que están desde que se movilizan a su trabajo caminando o suben y bajan escaleras o tratan de generar esos pequeños movimientos que obviamente los sacan de esa definición de sedentarismo, pero están también las personas que desafortunadamente pues su trabajo de horario de oficina de 7 a 5 les impide, sus distancias los impiden moverse y ahí es donde tenemos nosotros que tener esa experticia y esa pequeña, digamos, ese pequeño sentido de cómo adecuarles el ejercicio o adecuarles la actividad física como una moneda principal de gasto energético para controlar muchos de los factores que se están disparando el simple y llanamente por tener nuestro músculo dormido, que como tú lo mencionaste, el músculo es un órgano impresionante que de pronto nosotros lo tenemos asociado al movimiento y a la fuerza, pero la cantidad de procesos metabólicos que regula, la comunicación que tiene con otros órganos, la comunicación músculo-cerebro que es tan importante en temas de salud mental, de osteoporosis, con la comunicación músculo-hueso, que son órganos que están tan cerca, pero a veces pierden esa comunicación simplemente porque no se contraen. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es poner en evidencia al paciente en cómo está su condición física en el momento de prescribirle ejercicio. Ahora, claramente la salud pública pues nos trata de agrupar grupos de personas y generarles un estímulo de movimiento que pues, o sea, no sé ustedes, pero a quién no le gusta bailar, a quién no le gusta escuchar música y poder hacer una clase de aeróbicos al ritmo de una canción de salsa, de merengue. Entonces, todas esas cosas son motivos para empezar a tener una prescripción grupal del ejercicio. Pero como tú bien lo mencionas, habrán uno que otro caso puntual en ese grupo que requiere una prescripción mucho más específica porque sus rodillas duelen, porque el corazón no está trabajando bien, porque esta persona está teniendo problemas de diabetes y posiblemente el ejercicio cardiovascular no es la mejor opción en este momento. Entonces ahí, individualizando, pues nace nuestra especialidad que nos trata de agrupar pues pacientes y poderlos individualizar con un plan fundamental de ejercicio que tenga los 3 tipos de ejercicio básicos, porque los 3 nos controlan nuestra condición física. Entonces, ese es el factor fundamental, una buena evaluación. Existen millones de pruebas que uno puede ejecutarle, incluso a los adultos mayores, que es el caso más puntual, para uno conocer cómo está su aparato, digamos, osteomuscular, generar si está en sarcopenia, en dinapenia, en cratopenia, para uno ajustar la rutina de ejercicio con los siguientes factores y teniendo en cuenta las complicaciones o los limitantes que tiene su condición física. Muy bien. Ahora, sí, vamos a ver, bueno, en el caso de, has hablado también de un algo que es muy importante, ¿no? Y que es un ejercicio que se utiliza bastante incluso para conocer el estado del corazón, cuando se le hace subir unos escalones, ¿no? A las personas mayores. Sí, Eh, hasta hay familias que son sobreprotectoras, ¿no? Sobreprotectoras y tratan de quitarle, que se mueva menos el bebé. O sea, mejor dicho, extreman, o no sé cómo decirlo ya, porque esa sobreprotección al final es terrible, porque realmente no lo deja que la persona sea responsable de sí mismo prácticamente. O sea, yo creo que la persona sabe hasta qué punto lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Eso está claro. O sea, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Ahora, por ejemplo, subir escaleras es un ejercicio excelente, pero obviamente hay algunas limitaciones con algunos.
casos, ¿no? Algunos temas de salud que lo dificultan, pero, pero supongamos que una persona que tenga ya 60, 70 o años o más años y no tenga problemas cardiovasculares, esta persona podría subir las escaleras y sacar un beneficio de ello. Sí, si nosotros miramos el gasto energético que genera subir escaleras, es sin lugar a dudas comparando con una actividad básica que es caminar, es casi 1.5 a 2 veces más el gasto energético que Claro, necesitamos al subir escaleras. Entonces, claramente, si nosotros habituamos las escaleras como uso de transporte entre un piso a otro en nuestro trabajo, en nuestra casa, si claro. lo podemos prescribir, oiga, usted trate de 10 a 15 minutos de su día y suba y baja escaleras, suba 5 veces, baje 5 veces las escaleras, lo estamos transformando en ejercicio. Entonces, hablando de que es un ejercicio considerado de una intensidad moderada, no una intensidad Claro. tan ligera, pues tenemos que tener en cuenta el estado cardiovascular, que sabemos que el corazón va a responder a una actividad de una intensidad diferente al caminar, entonces puede generar sensación de fatiga, palpitaciones, entonces pues asegurarle al paciente de que si previamente se hizo una evaluación de que su sistema cardiovascular está bien, pues puede hacerlo sin ningún problema, pero más que el sistema cardiovascular, pues el sistema osteomuscular es quien más se va a ver Hostia, comprometido. Entonces, importantísimo ahí. al haber una flexión de la rodilla, algunas escaleras Claro, no están diseñadas específicamente para que no haya ese desgaste de rodillas, sino que los escalones están disparejos, el material es deslizante, entonces la rodilla, el pie tiende a resbalarse, entonces la rodilla empieza a sufrir. Claramente el subir es menos desgastante que el bajar, entonces en una persona que ya tenga una patología de desgaste como una artrosis de rodilla o o sea, alguna lesión que ya sea una rodilla previamente intervenida de o manera sea, quirúrgica, subir es mejor que bajar. subir activa los músculos y el bajar genera es más impacto. Entonces va a haber un Claro, desgaste un poco mayor a nivel articular. cuando bajas. Cuando bajo las escaleras, sí, Ah, ya, claro. Pero generalmente todos bajamos las escaleras más despacio. Eso más sí, despacio. eso sí, muy Exactamente. mal. ¿Por qué? Hay Porque personas ahí, que incluso porque es las fácil bajan perder el en zigzag, equilibrio en la en bajada. zigzag. Si Claro, las claro, bajas en zigzag, la articulación de pronto sufre un poco menos. Hay personas que las bajan de la misma manera que las suben, dándole la espalda a la escalera. Entonces claro. ahí de pronto sufre menos la rodilla, pero pues obviamente son estrategias que no son, digamos, no son tan Y la, comunes, y pero la, pues ve- la efectivas para velocidad, cuidar. y la velocidad que tiene la persona, dependiendo de su condición física, la persona puede no extremarse tampoco, ¿no? Pero sí podría hacerlo. Hay personas que pueden hacerlo más rápido que otros, porque Sí, tienen una mejor condición cardiovascular. Entonces sin duda. pueden, claro, pueden ir mucho más rápido. Mucho más Y rápido y, por ejemplo, podría ser una manera de prescribir ejercicio en casa, ¿sí? claro, Entonces, usted descubrir tiene la ejercicio en disponibilidad casa. de una escalera en su casa, entonces sáquele 10 minuticos para subir lo más rápido que pueda y bajar lento. Subir lo más rápido Claro. que pueda y ya lo estamos volviendo ejercicio porque lo planificamos, no sé, 3 veces a la semana, un tiempito específico con el objetivo de mejorar nuestro patrón respiratorio y nuestra fuerza en las piernas y ya lo volvimos un ejercicio. Y bueno, para dejar el paso a la doctora Karina, antes de eso, también quisiera saber, se habla bastante, hoy en día se habla de edad biológica, de edad cronológica, ¿no? Es un concepto nuevo porque en años atrás no se hablaba de esos temas, pero ahora sí. Entonces, la actividad física, digamos, constante, programada, dice que sí tiene un efecto positivo en ese sentido. O sea, como que la persona mm, es como si, no decir como rejuvenecer, pero sí eh, como que se fortalece esta persona. Es decir, como si recupera, como si pudiera recuperar algunos años, ¿no? Justamente por Sí, la constancia. ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo ves eso? sí, Sí, yo lo veo desde el punto de vista, uno, de la calidad de vida y de la claro, independencia que tienen los pacientes. Sabemos claro, que hay una curva inherente que todos vamos a tener de pérdida de masa muscular.
¿sí? Mm. Por los diferentes procesos metabólicos, tanto de crecimiento como de catabolismo muscular. O sea, el catabolismo va a aumentar un poco más y la producción de proteínas para generar esa pequeña hipertrofia que nosotros generamos, pues va a disminuirse en su velocidad. Entonces, de una u otra manera vamos a perder cantidad o cantidad muscular, sí, mejor decirlo así, cantidad muscular. Pero la calidad muscular, lo que nos permite alzar nuestros objetos, transportarnos de un lugar a otro, subir y bajar escaleras, la calidad que la evaluamos con las diferentes pruebas que tenemos, que es hay pruebas de Short Physical Fitness para los adultos mayores o una simple caminata de 6 minutos, nos puede evaluar la calidad muscular, que esa es el órgano, por eso digo que el músculo es un órgano fantástico, Claro, que nos puede hablar de sí, ese retraso en la edad metabólica con respecto a la edad cronológica. Si nosotros tenemos un músculo activo, metabólicamente funcional y que responda a las necesidades tanto de movimiento como de captación de energía, pues vamos a tener una calidad de vida mucho mejor y nuestra edad biológica puede que aparente ser mayor, pero nuestra edad cronológica puede que sea mayor, pero nuestra edad biológica va a ser mucho, mucho más controlada. Entonces yo veo, digamos, si nosotros concentramos nuestro estudio, nuestra prevención como médicos de pronto de atención primaria, en adherir a las personas a no solo hacer ejercicio, porque pues como dijimos el ejercicio implica muchos otros factores, pero sí que se mantengan físicamente activos, que esos pequeños cambios, como Karina decía, de completar una serie de pasos, de transportarse simple y llanamente 3 veces a la semana, cumplir con los requisitos de la Organización Mundial de Salud, que son aproximadamente 30 minutos de actividad física o ejercicio de una intensidad moderada al día, que eso traduce en 150 a 200 a la semana, nos va a permitir generar un factor protector y nos va a permitir que esa edad biológica no sea evidenciada. ajá, excelente. Adelante, Karina. Justo a eso iba, Daniel. Tres cosas. Una, en general, nuestra población, en nuestra cultura latina, estamos que dieta y ejercicio, cualquiera lo prescribe y cualquiera se autorreceta y no hacemos justo esa consulta para que tengamos lo que tú planteabas, esa evaluación funcional, capacidad funcional, condición y que tengamos ese ejercicio idóneo. Yo te diría si podemos porque nos siguen muchas personas mayores y familiares. Entonces, hacer ese llamado a la conciencia de que es importante que hagamos nuestro proceso de actividad física, pero que no regateemos, que no discutamos el tema de arrancar bajo una orientación de un facultativo, porque de esa manera lo vamos a hacer, como tú bien lo decías, de manera segura, en base a la capacidad funcional y cómo se encuentre la persona, y no aplica solo a personas mayores, sino en cualquier etapa de la vida. Y que cierres, si en algún momento yo me tengo que automedicar, ¿qué opinión te merece? Porque es lo que va a hacer la persona que se prescribe y decide arrancar y hacer el ejercicio por lo que le gusta, por lo que le apasiona o por lo que puede en algún momento. ¿Qué opinión te merece las actividades en agua, ya sea el aquaeróbic, la natación o el ejercicio en agua? Si en algún momento yo tengo que elegir tomar algo sin llegar a una valoración, ¿qué opinión te merece eso? Esa sería mi pregunta y mi comentario en esto. Ok, perfecto, pues totalmente válido y estoy en la misma línea que tú. Internet, las redes sociales se han llenado de personas que, pues, con una buena intención, asumo yo, arrojan a sus suscriptores rutinas de ejercicio, entre comillas, mágicas, que les van a ofrecer pérdidas de peso exorbitantes, crecimiento de masa muscular, mejoría de la capacidad cardiorrespiratoria, pero pues esto hay que tener cuidado, porque siempre tenemos que partir de la base que el ejercicio es una actividad que va a estresar nuestro cuerpo de una manera controlada, de una manera que va a generar beneficios, sí, pero pues podemos, la línea es tan delgada de pasarnos a un sobreentrenamiento que puede prevenir, que puede predisponer una lesión o puede generar cambios. Por ejemplo, yo te digo, muchas personas que llegan que siendo diabéticas dicen, no, es que en internet vi que el ejercicio en ayunas es fantástico para
eh, sensibilidad a la insulina. Y sin lugar a dudas, si lo transportamos a la fisiología, es sensibilizador de insulina. Pero ¿hasta qué punto esta persona tiene su diabetes controlada? ¿Qué medicamentos la pueden predisponer a una crisis hipoglicémica durante el ejercicio? Todo eso es nuestra parte de educación y nuestra parte de conocimiento médico en el ejercicio. Entonces, obviamente, todas las personas que se adhieran, que se inscriban a un gimnasio, que se quieran hacer una carrera con tan de moda que está el running, pues necesitan una valoración, porque algunas personas, pues, por su tipo de pisada, necesitan un calzado adecuado para no generar lesiones, necesitan una prescripción de una alimentación durante la carrera o una prescripción de una alimentación, de una hidratación durante la carrera, que no es solo agua y las bebidas isotónicas que se venden en el mercado, sino eso requiere una planificación y una estructuración, una estructura muy particular. Entonces, motivar a todos a que tengan una valoración por personas que tengan el conocimiento científico de cómo prescribir el ejercicio. Y para complementar la pregunta que tú me hacías, pues claramente los ejercicios en agua se ven, se han demostrado que tienen un ahorro articular muy importante. Entonces, si la persona adulta mayor, por ejemplo, ya está teniendo un tema de dolor en articulaciones, de pronto un tema de fibromialgia que es tan común en las personas adultas mayores, o que sus articulaciones ya tienen algún desgaste, pues que pudo haberse sido evitado en la juventud, pero pues que al llegar Bueno, a una adultez mayor bueno, no lo pudimos controlar y pues generó el desgaste. El agua nos quita muchísima resistencia y mucho impacto. Entonces, la persona va a estar muy bien protegida a nivel articular, ¿no? En los movimientos que haga, los aeróbicos, pues la misma resistencia al agua va a generar una contracción muscular que puede ser efectiva para controlar diferentes procesos metabólicos. Entonces es una muy buena opción para arrancar, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio, pues también es un factor que debe tener una progresión segura. Si nosotros trotamos, por poner un ejemplo, ya. 5 kilómetros todos los días, pues nuestro cuerpo ya va a saber cuánta energía se gasta en 5 kilómetros, cuánta masa muscular tengo que reclutar para generar ese movimiento. Pero si yo hago los mismos 5 kilómetros en menor tiempo, ya estoy cambiando la prescripción y ya estoy generando una progresión. O si por el contrario hago 5 y paso a hacer 6 o 7, ya es un tipo de ejercicio que el cuerpo va a tener que readaptarse. Entonces, mínimos cambios en la progresión pues van a generar mejores adaptaciones. Entonces, siempre teniendo en cuenta que si la persona se adhiere a sus aeróbicos en agua, pues tiene que empezarlo también a progresar de una manera que bien sea en más tiempo en el agua o bien sea de pronto complementarlos con ejercicios en tierra o unos aeróbicos por fuera del agua que les van a ayudar a sacar mejores beneficios. Ajá. Bien, acá también un tema muy importante. Eh, También se habla de la dinamización de la actividad cotidiana. Ese es un tema que yo me he referido a algunas oportunidades, varias oportunidades, que cuando digo dinamización de la actividad cotidiana significa que la persona se mueve rápido, actúa rápido, es decir, por ejemplo, eh, sube las escaleras, ¿no? Con cierto brío, es decir, y eso es parte de su accionar cotidiano. Por ejemplo, va a hacer sus compras, ¿no? Va a hacer sus compras y camina lo más rápido posible, no necesariamente tienen que correr, pero de repente sí trotar. Es decir, tienen una especie de estrategia ya de vida, ¿no? O sea, se lo plantean así, o sea, ellos, y dime hasta qué punto esta dinamización, como yo lo llamo, es decir, hacer las cosas con cierta velocidad, genera ya, prácticamente es casi como si estuvieras haciendo ejercicio ya, porque es algo ya organizado en realidad, o sea, es decir, tú sales a la calle y tú vas a caminar a paso rápido y lo haces eso constantemente, eso ya se convierte casi como en una rutina de ejercicio, ¿no? Hoy es una de las cosas que te quería comentar. Y lo otro, también quería preguntarte con respecto a los problemas que hay con
la hipertensión y la diabetes. ¿Hasta qué punto podemos, digamos, pues realizar ejercicio, ¿no? De una manera segura y por último también una pregunta, una afirmación que también yo he escuchado algunas veces es que consideran que el deporte no es para las personas mayores. Dicen que para las personas mayores son solamente actividad física o ejercicios regulados de acuerdo a su edad. Yo lo digo un poco así irónico porque yo a veces, porque hay personas que sí pueden hacer deporte, sí lo pueden hacer, porque no podemos generalizar con las personas mayores, ¿no? Sí, sin duda, y nos han demostrado muchas que la edad no es una limitación, ¿no? Pero bueno, Sí, digamos que por orden a tus preguntas, la dinamización de las actividades cotidianas es un pilar fundamental en la adherencia a planes de ejercicio. O sea, si acá, nosotros solo dedicamos la hora de ejercicio o las 2 horas que vamos a entrenar al gimnasio, que salimos al parque o que hacemos nuestra rutina de ejercicio en casa, pues vamos a completar la prescripción que dio el deportólogo, la descripción que pidió el cardiólogo en este caso, o vamos a completar eso. Pero sin lugar a dudas, esa dinamización de las actividades es lo que nos va a prolongar que esos efectos se sigan promoviendo a nivel muscular. Entonces, una de las cosas importantes es que la persona cambie sus hábitos sedentarios. Entonces, ajá, ah, aparte de que esta persona pues ya tenga una rutina de hacer ejercicio, pues digamos de poco me sirve a nivel de adaptaciones que pase su horario laboral sentado. Entonces, yo qué les recomiendo a este tipo de personas que tienen estas jornadas laborales tan sedentarias, pues que hagan dinámica su actividad. Entonces, traten de claro, transportarse a la casa, de la casa al trabajo caminando, que suban las escaleras. Por ejemplo, claro, oiga, tengo que ir a comprarme un café. No voy a ir a la tienda que está a 3 pasos, sino voy a intentar ir a la tienda que está claro, a muy 500 bien, metros o a 1 kilómetro de mi claro, lugar de trabajo y así me eso, mantengo en movimiento, ¿sí? claro, cierto, Oiga, que tengo que ir al baño, pues voy al baño que está en el segundo piso, no al primero, y así me mantengo moviendo durante el día a día. así, Sin lugar a dudas, pues son pequeñas pautas que a nivel de volumen de ejercicio o volumen de actividad física a la semana, si lo podemos llevar, pues van a hacer la diferencia en sacarnos de esa definición de sedentarismo. Ahora, si tú revisas, con respecto a la segunda pregunta que me hiciste, si tú revisas las guías de manejo de hipertensión y de diabetes, la mayor evidencia con un grado de evidencia alto sí, es cambios en el estilo de vida. Entonces, la persona claramente hipertensa y diabética no es una opción, es un deber que debe adecuarse a hacer ejercicio. No solo porque va a controlar ese factor de riesgo que es la hipertensión y la diabetes, sino que va a promover que el mismo cuerpo tenga sustancias como óxido nítrico, como factores de ajá, crecimiento endoteliares vasculares que van a permitir disminuir la resistencia vascular de los vasos y van a permitir que medicamentos pues se puedan desescalonar. Yo tengo casos de pacientes que estaban con 4, 5, 6 y terminaron con 2, incluso con uno, simple y llanamente porque adecuaron el ejercicio como un medicamento que no produce tantos efectos secundarios como los demás. claro, Y pues, a diferencia del diabético, el diabético tiene que estimular un órgano que consume mucho azúcar, que es el músculo. El músculo, si claro, nosotros lo activamos, es el órgano que después del cerebro consume más azúcar, pero es si nosotros lo activamos. El cerebro, pues, todo el tiempo está consumiendo glucosa, sí, pero pues, el músculo solo cuando la pedimos, cuando se la pedimos, que es al contraerlo. Entonces, si nosotros contraemos, la regulación metabólica con miras a la producción de insulina, a la resistencia que muchos tejidos tienen a esta insulina, pues va a cambiarse de una manera u otra. Y esto, pues es importante también mencionarlo, que no es un ejercicio que tengamos que hacer en una semana y que ya se nos va a regular el azúcar, ya podemos suspender los medicamentos. No, o sea, no, los tampoco medicamentos no, se deben suspender de una manera paulatina, de una manera que nos aseguremos de que es seguro suspender un antihipertensivo o una hipoglicemia oral para el paciente, de una manera que veamos y evidenciemos
con diferentes pruebas, con diferentes síntomas que tenga el paciente durante el ejercicio que le está generando mareo. Entonces, oiga, tómese la atención para ver cómo se está comportando y si está muy baja, pues podemos empezar a suspender medicamentos. Pero esto, pues digamos, no es tan efectivo como quisiéramos nosotros que en una semana ya los factores de riesgo se controlaran. Entonces, la persistencia y el manejo a largo plazo del ejercicio, pues va a salvar eventos cardiovasculares y va a promover que se suspendan muchos medicamentos. Y con respecto a la última pregunta que me hiciste, que ay, no me acuerdo cuál es. Habíamos hablado de, bueno, pero primero era la de la dinamización, que ya hablamos, Sí. y el tema, no, el tema de la hipertensión y la diabetes, ya hemos Ah, el hablado. deporte en los adultos mayores. Ah, el deporte, el El deporte. deporte. Digamos que al hablar uno de deporte, como ya bien lo definimos, que es una actividad que implica competir, o sea, ganar, ¿sí? Ujú. O demostrar que tenemos las habilidades para esta competencia, pues implica mucho es el tipo y la condición física que partamos de nuestro adulto mayor en este caso. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, adultos mayores que se enfrentan a una maratón, que su objetivo no es ganarla, su objetivo no es llegar de primeras o en los 10 primeros, sino su objetivo es completarla. Entonces vemos Claro, que pues para este deporte que es el running, pues el competir para el adulto mayor pues no se volvió una prioridad, sino demostrarse que tiene la capacidad cardiovascular, la capacidad metabólica para demostrar eso. Entonces, inicialmente, pues que el adulto mayor sepa que va a haber unas limitantes, pero que no está contraindicado ningún deporte siempre y cuando pues tenga una valoración. Ahora, si el adulto mayor me dice, no, pues quiero practicar boxeo, pues yo le digo, no, pues en este momento no sería la mejor disciplina para esto, pero si usted quiere claro. practicar natación, si quiere comprarse una bicicleta, si sus rodillas están bien, si su Claro, equilibrio está bien, porque pues uno claro. evalúa también el equilibrio en consulta para poder prescribirle el tipo de actividad o el tipo de deporte al cual se pueden enfrentar, pues uno puede abrir el abanico de opciones que le puede presentar al paciente. Obviamente teniendo en cuenta que no va a tener una gran opción en el alto rendimiento deportivo, sino que va a ser una manera de promover el ejercicio. Un entrenamiento de Claro, running, pues le va a excelente. ayudar a su capacidad cardiovascular, pero pues no va a ser el próximo triatleta, aunque pues Claro, muchos, claro, es que muchos casos en específico se han visto que de adultos mayores que completan maratones, ¿no? sí, pues. A ver, adelante, Karina. Muy bien. En esta línea, y justo quiero conocer tu opinión y en dos líneas, son dos preguntas, no, no vamos a hacer una cola tan larga para que podamos trabajar, pero una es el tema de invitar a nuestros colegas de los equipos de abordaje integral de personas mayores a que no se vuelvan el experto en decir, vaya y camine, vaya y corra, vaya y haga, que existimos expertos que nos hemos dedicado nuestra vida a trabajar en este mundo para poder dar el mejor apoyo y soporte y que la manera holística real de poder darle calidad de vida a una persona mayor es entrar en lo preventivo, entrar a tiempo y entrarlo de manera integral. Entonces es esa invitación a nuestros compañeros porque muchas veces, y lo digo por la experiencia de vida que me toca en 40 años de estar en este mundo de la salud, que muchas personas mayores llegan con lesiones por una mala prescripción del equipo facultativo que le toca ser abordado en donde corresponda. Esa es una. La otra, justo tú lo decías y va muy de la mano con lo que Luigi planteaba de dinamizar y agilizar las actividades de vida diaria. Y aquí vale la pena cuando yo me formé, te hablo justo hace 40 años, se hablaba de que tú tenías que hacer el ejercicio constante, que no contaba con los esnaquitos, ¿verdad? Con esos espacitos de 5, 10 minutos que puedo tener en el día, pero que hoy por hoy la medicina basada en evidencia nos dice que esos esnaquitos de movilidad nos suman a la salud y sí nos hacen tener una mejora en nuestra condición general. Y lo último es en qué momento, así como tú hablas del gasto energético, si
no solo se da como una sugerencia de gasto energético, sino también como un modulador funcional integral de la persona, prescribes el ajedrez. ¿En qué momento dices, bueno, también el ajedrez es un deporte, lo vamos a trabajar y aunque yo no ande brincando de un lado a otro, de una barra a otra, de un lado a otro, sí tengo un beneficio alto? Por lo tanto, es considerado también un deporte, pero en personas mayores podemos explotarlo porque se puede trabajar en línea, porque se puede trabajar en casa, se puede jugar contra la máquina. Nosotros podemos hacer uso de este recurso. Ahí quedarían esas tres, Dani. Claro que sí. Entonces, estoy muy de acuerdo. Muchas personas creen que el ejercicio simplemente se limita a caminar, el ejercicio se limita a entrar a un gimnasio, el ejercicio se limita a comprar una bicicleta y desde, digamos, desempeñar esas actividades. Pero nosotros que nos entrenamos, yo, mi especialidad que dura 3 años, en leer evidencia, en poner en práctica la evidencia en sesiones de rehabilitación cardíaca, saqué la conclusión enorme, y creo que mis colegas deportólogos lo comparten, y es que el ejercicio es un medicamento. El cardiólogo, el neumólogo, el gastroenterólogo, todas las especialidades médicas, incluso el médico general, prescribe medicamentos con una dosis que implica frecuencia, intensidad, cantidad de diales, prolongación del tratamiento, efectos adversos que pueda generar, y eso, pues el ejercicio tiene que ser prescrito tal cual como un medicamento. Por ende, pues los medicamentos los prescribimos los médicos, ¿sí? Y no, con esto no quiero desmeritar otras profesiones, las cuales pues tienen un amplio conocimiento con respecto a la prescripción o a la periodización de diferentes actividades, pero sí los invito a que pacientes que tengan un riesgo, pacientes que tengan factores de riesgo o que simple y llanamente no hacen ejercicio y quieren empezar a hacer ejercicio, pues que no se queden en una prescripción tan genérica de camíneme 30 minutos, métase un gimnasio y alce pesas y estire. No se queden en eso porque eso deriva en muchas lesiones, deriva en muchos efectos adversos del ejercicio. Entonces, pues en esos casos puntuales e iniciales, pues existimos profesionales los cuales nos dedicamos la vida entera a leer y a instruirnos en evidencia científica del ejercicio. La dinamización de las actividades es fundamental en el sentido de que pues va a sacar a las personas del sedentarismo, ¿sí? O sea, si sacamos a las personas del sedentarismo, quitamos ese factor de riesgo importante que tiene la persona de desarrollar una enfermedad cardiovascular, que es la primera causa del mundo. Entonces, en ese momento, pues nosotros tenemos que brindarnos de herramientas y de evidencia para poderla prescribir y poder prescribir también ese ejercicio. Y como tú bien mencionabas, los snacks deportivos, pues ahorita tienen snacks de ejercicio, snacks deportivos, tienen una evidencia invaluable de sacar a las personas del sedentarismo. Pero eso es una información que nosotros ya teníamos. Es una información que si nosotros la empezamos a explotar en los trabajos, que oiga, de cada hora de su trabajo, dinamice 5 sentadillas, 5 flexiones, dinamice 5 burpees, no sé, dependiendo de la condición del paciente, pero vuélvase más activo con una pequeña mini prescripción del ejercicio, en un volumen semanal, a cumplir al menos las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en mi opinión, pues son muy generales y no son específicas para todos los casos. Yo siento que una persona de 60 años, hipertensa, que esté sedentaria todo el día, pues se queda corta haciendo 30 minutos, por ejemplo, de ejercicio al día. Él tendría que hacer 30 minutos, pero complementarlo con actividades de snack deportivos, que si lo hacemos 10 minutos por 3 horas, ya suma media hora y ya hizo 1 hora de ejercicio al día, complementando los 30 minutos que le prescribimos. Entonces, nos estamos quedando cortos en algunos tipos de prescripciones que son tan generales, pero pues que esa generalidad nos saca del sedentarismo. Y ahora, el ajedrez es un deporte impresionante, y no solo porque no gasta energía, digamos, como otros deportes, sino porque genera un gasto a nivel de memorizar estrategias
y de resolución de problemas en los momentos, digamos, entre comillas, críticos de la partida de ajedrez. Vemos que personas adultos mayores se benefician de esto. ¿Por qué? Pues porque el adulto mayor a veces pierde esas facultades ocupacionales, y si nosotros empezamos a enseñarles las tácticas del ajedrez, las jugadas que tiene el ajedrez dentro de una partida, y que estas partidas a veces limitan la velocidad de ejecución con tiempos, porque una partida de ajedrez profesional en los mundiales de ajedrez tiene un tiempo específico de ejecutar un movimiento, si no queda inválido. Entonces eso dinamiza mucho la actividad neuronal, que si eso lo comparamos con la ejecución de problemas que tiene que tener un jugador de fútbol, pues obviamente lo único que estamos haciendo es añadiéndole un balón, una cancha de fútbol y un marcador en goles, pero el resto es la misma resolución de problemas que tiene que enfrentarse un jugador de fútbol a un ajedrecista. Entonces, sin lugar a dudas, para el adulto mayor, esa dinamización de la corteza, digamos, de resolutiva, de la manera que tiene que prescribir esta persona para salir de jugadas de riesgo que le impliquen perder la partida de ajedrez, pues va a ayudar y va a desarrollar muchas habilidades que en la población adulta mayor van a irse perdiendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, eh, hay un tema relacionado con, bueno, el equilibrio, la coordinación. Bueno, hay ejercicios que son específicos para ese tipo de cosas, pero también hay actividades que la gente simplemente les agrada, ¿no? Lo hacen como un juego. Es simplemente, por ejemplo, en una franjita de una vereda, ¿no? Sí, Caminas de frente lo más rápido posible sin salirte de la línea. Esa es una forma de evitar más adelante los problemas de equilibrio que muchas veces se da, ¿no? Y ahora los movimientos coordinados, ¿no? Es decir, hacer algunos pasos, movimientos que puede ser danza, no sé, pero que haya esta coordinación y este equilibrio no solamente favorece la cuestión física, sino también al cerebro, ¿no? Al mismo tiempo. sí, Y sí, lo, digamos que todos estos ejercicios tienen una vía ascendente donde el sí, cerebro tiene que ejecutar el problema y traducirlo en una respuesta motora. Entonces, sin duda esa caminata en la lineecita que nos va a permitir una caminata en tándem que va a activar muchos sensores, por ejemplo, cosas tan básicas, Luigi y Karina, como caminar descalzo. En la ajá, casa de un adulto mayor que camine descalzo, obviamente con los cuidados de que no haya algo que pueda lesionar sus claro, pies o algo, genera nuevas sensaciones a nivel de las plantas que tienen muchas conexiones bueno, nerviosas que permiten que se mejore mucho el equilibrio, ¿sí? Una de las cosas que yo estoy, por ejemplo, en contra a veces de mi consulta es que llegan pacientes con bastones. Y, ah, y, y yo les pregunto, bueno, ¿y quién le prescribió el bastón? Porque el bastón es un ya, dispositivo médico, ¿no? O sea, claro, tiene que prescribirse bajo la premisa de que la persona claro, tiene una alteración que requiere usar el bastón. claro, Entonces, la respuesta de la gran mayoría, si no de todos, es que me brinda seguridad. Y yo, bueno, y si yo te quito el bastón, ¿no tienes seguridad para caminar? Pues no debería ser así, porque la seguridad debería estar seguro. acá y en nuestra respuesta motora y en la respuesta de la velocidad de reflejos. Entonces, la primera enseñanza es que los bastones, en este caso, son dispositivos médicos que deben ser prescritos, y hay un sinnúmero de patologías que requieren el uso del bastón canadiense, del caminador, pero muchas personas lo adhieren como su estilo, como su manera más segura de moverse, y eso, pues en mi opinión, está generando un deterioro de muchos factores de estabilidad, de propiocepción, de equilibrio, que pueden llegar a ser dañinos, pues, para una caída, que es lo más peligroso que Ah, los adultos mayores están expuestos. ujú. Acá hay un tema también porque tiene que ver con cómo influye el estilo de vida. O sea, cuando nosotros nos encontramos con personas mayores, son personas que tienen ya toda una trayectoria de vida y por lo tanto ya han tenido hábitos, han desarrollado hábitos y por lo tanto algunos de ellos probablemente sí eran personas
que desde muy jóvenes eran dinámicas, hacían ejercicio, les gustaba el deporte, o hacían esos juegos físicos que eran lo normal en décadas atrás. Ahora ya la tecnología más bien está quitando los juegos que hacíamos los niños antes, que sudábamos, ¿no? Corriendo, llegando a la casa, todos sudosos, ¿no? Claro. Era excelente. Pero bueno, ahora, eh, ¿qué, cómo se influye definitivamente el estilo de vida que hemos tenido de jóvenes? Tiene una importancia grande para cuando somos mayores, es decir, el paso del tiempo y la manera como nuestros hábitos se siguen dando a través del tiempo son muy importantes, prácticamente van a definir en muchos casos nuestras habilidades estén preservadas, ¿no es cierto? Y Sí, ese es uno de los temas importantes. Y entonces el envejecimiento es diferente en cada persona. Por ejemplo, nosotros algunas personas tenemos desarrollado una fortaleza en algunos órganos internos de nuestro cuerpo y débil en otros. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos, de repente, puede ser una persona que siendo mayor mantiene un estilo, una dinámica semejante a una persona de 30 años, pero en otras cosas no. O sea, en otras cosas sí tiene otra limitación. ¿Cómo ves ese panorama? Y sobre todo ahora que estamos viendo que las generaciones jóvenes están, digamos, que ya no hacen tanto ejercicio como hacían antes. sí. Pues digamos que esto es un hábito, ¿no? Como siempre, Sí. esto es algo que se debe inculcar y esto es algo que se debe promover desde la familia, desde el mismo colegio. Yo veo muchas críticas, por ejemplo, y yo hago muchas críticas acerca de las horas de educación física que tienen los colegios. O sea, yo siento que se le da mucha prioridad a veces a unas cosas que se les quita el privilegio de salir a jugar fútbol, eh, salir a practicar deportes que los motiven a estar físicamente activos. Por otra parte, pues siempre, no sé, en las épocas navideñas uno veía antes el niño saliendo después del 25 de diciembre a montar su bicicleta, pero ahora Claro. lo ve uno pues conectando su consola de videojuegos y Está con jugando él. Sí, sí. o con la tablet o con el celular. Entonces, pues son hábitos que desafortunadamente pues han vuelto a las personas más sedentarias. Entonces, pues esto es una invitación para que la actividad física, el ejercicio se vuelvan políticas de salud pública, porque si Sí, nosotros ponemos claro, qué bien. una comparación y hacemos un pequeño estudio en nuestro conjunto de coger a personas que practiquen ejercicio niños y las seguimos por su niñez y llegan a una adultez que nosotros determinemos, pues van a tener menores factores de riesgo versus unas personas que no hagan mínimas dosis de ejercicio. Entonces esto Claro. va a cambiar en qué carga de salud va a tener el sistema en medicamentos, en procedimientos médicos, en citas, en todos los demás insumos que se van gastando para personas que pues no, que pudimos haberlo evitado. Entonces esto digamos que tiene que volverse una política de salud pública. O sea, si nosotros lo podemos llegar a tal punto de exigirle a los colegios cumplir un mínimo de ejercicio diario, pues vamos a Claro que obtener sí. mejores resultados, Ujú. por poner un ejemplo. En los colegios, en los trabajos también podíamos una Sí, vez, un día de ejercicio a la semana, que claro, sea, digamos, dinámico y que la persona pueda despejarse un poco, porque sin duda el ejercicio también regula mucho las cargas de estrés, los síndromes de desgaste crónico, los síndromes asociados a largas jornadas laborales. Entonces, pues, claro. esto tiene que ser Sí, tomado con la seriedad de que esto es un impacto en salud pública, tal cual como la claro, vacunación. Vacunar a todos en contra del sedentarismo es hacer claro. ejercicio. Eso está muy bien. Muy bien, Claro, la claro que última, sí. la última pregunta ya viene por, por Karina. Eh, gracias, Luigi. Dani,
Yo me dedico a procesos de rehabilitación. Y he encontrado que la mejor adherencia que tenemos cuando una persona ha tenido un evento cerebrovascular, una amputación por diabetes, una lesión, la mejor adherencia es cuando le damos la opción a la persona de que pueda continuar su vida en un deporte adaptado, un paradeporte o una actividad física con motivo constante. Entonces, sí soy justo, tú lo hablas en función de prevención y vacuna y yo lo hablo en función de religión. Yo predico que lo que al final nos da calidad de vida, longevidad y nos hace ahorrar a nivel general es el evangelio del deporte, entonces de la actividad física. Entonces, El em, deporte. ¿qué opinión das o qué consejo al final de que la vida no se acabó al llegar a una condición discapacitante en la persona mayor? Solo hay que modificar el proceso y tenemos un abanico grandísimo de opciones en las cuales pueden continuar haciendo su actividad física. Entonces creo que eso es algo que también lo compartimos porque es nuestro mundo y entonces pues dar esa invitación y hacerles esa sacudida de que la vida sigue y no se acabó por haber perdido un segmento o una función. Sin duda. Y mira que una de las partes que me dedico, que es la rehabilitación cardíaca, tiene mucho, mucho que ver con ese quitar el miedo o sacar a la persona de esa idea de que no me puedo mover porque me acabé de infartar o no me debo mover porque ¿para qué moverme si ya no tengo un piecito o ya no tengo una habilidad de motora? Digamos, el miedo, y el miedo no solo del paciente, sino de la familia, de que, oiga, no, el ejercicio va a ser algo que lo va a causar mucho daño. Y pues al contrario, o sea, yo siento que el procedimiento que mejor adherencia y que mejor evidencia debería tener a nivel de literatura, pero pues ¿por qué no la encontramos? Pues porque no es algo tan llamativo para estudiar en muchos ámbitos, ¿sí? Que es la rehabilitación. Llámese cardíaca, pulmonar, física, como quieras, el procedimiento llamado rehabilitación es eh, la actividad que más evidencia va a generar. Entonces, qué los invito yo? Y una pequeña historia que no sé si la sabían de la rehabilitación cardíaca. Las personas en 1920, 1910 que se llegaban a infartar, creían que si se movían, se podían volver a infartar. Y un Ajá. médico cardiólogo en Estados Unidos, el doctor Levine, que pues está muy arraigado a la historia de la cardiología moderna, propuso que con el simple hecho de cambiar las personas de estar acostadas a estar sentadas, ya veía una respuesta en que demoraban menos días en la estancia intrahospitalaria. Entonces, solo ese cambio de acostado a sentado, él lo catalogó como una terapia de mejoría en los pacientes cardiovasculares, en este caso. Entonces, ahí fue de los primeros indicios que nació la rehabilitación cardíaca. Y pues ya después se fue perfeccionando en hacer ejercicios, en las cargas, en los objetivos de intensidad, de percepción de esfuerzo. Pero sin lugar a dudas, la rehabilitación nos abre, como tú mencionabas, Karina, un abanico infinito de tipos de ejercicio, de diferentes modalidades, como los paradeportes, como incluso llegar a ser tan importante como llegar a una olimpiada de un deporte olímpico a esta persona, pues sin dudas debe ser una motivación enorme. Y si nosotros llegamos a generar esa motivación, esa adherencia para que las personas puedan ejecutar el ejercicio como una medida preventiva primaria, secundaria, de una enfermedad que cualquier tipo que sea, van a haber evidencia de que el ejercicio es mejor, pues vamos a mejorar un sinnúmero de calidad de vida. Entonces, la invitación es siempre que se instruyan, existimos profesionales en rehabilitación, en ejercicio, que vamos a brindar las mejores herramientas que tiene la ciencia para mejorar su calidad de vida, que ese es el factor fundamental y por eso es que yo amo mi especialidad. Eh, Bien, muchísimas gracias. Realmente, amigo, ha sido Daniel una excelente demostración de conocimientos y sobre todo cosas que necesitamos. O sea, tenemos que tomar en serio realmente, ¿no? Una exposición, o sea, al menos todo lo que tú nos has comunicado ahora y de hecho ya
vamos a solicitar después una conferencia también contigo, ¿no? Una conferencia también del tema, que sería muy importante, porque no, eso es un tema básico, fundamental, vital, y hay que darle la importancia de vida. Bueno, entonces, en todo caso, nuevamente agradecer tu participación. Y bueno, solamente para darles a conocer que el sábado 28 tenemos el tema evaluación de las de fortalezas y debilidades a lo largo de la vida. El envejecimiento no es algo que sea, digamos, en todos nuestros órganos, no se envejecen al mismo tiempo. A algunos se les gastan más que otros y eso tiene que ver con nuestro estilo de vida o en algunos casos también algunos factores genéticos que son menores en peso, ¿no? En porcentaje. Entonces hay una serie de temas que tenemos que desarrollar y también decirles que también nos hemos olvidado de la unidad de psicología, presenta también a la neuropsicóloga Catherine Sánchez con el tema evitar y fortalecer la memoria el viernes 27 a las 7 de la noche. Y bueno, y invitarlos a que formen parte de la central de las redes internacionales, porque tenemos una red de colaboradores internacionales que ya llega a 167 profesionales de 20 países. Aparte, también tenemos nuestros miembros asociados, que tenemos 40 miembros asociados de la central, y en la cual estamos también trabajando con unidades especializadas, que es la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física, la unidad social y de derechos, y la unidad de revisión conceptual, que es vanguardia gerontológica. Esta unidad es muy importante porque revisa los contenidos, revisa todo lo que hoy se está exponiendo, ¿no? Sobre la gerontología y más que, entonces, sin más que decirle, ya nos despedimos hasta la próxima actividad. Muchas gracias entonces. Ujú. Chao. Nos vemos.